muchas gracias a todos. Tenemos otra edición del Mongolia Blacón. Hoy tenemos a Alberto Garzón, no sé si un candidato o una estrella del rock. Vamos a ver qué da de sí. Y Darío Adanti, de la parte salvaje de Mongolia. Yo me llamo Pere Rossinyol. Sabéis que Mongolia tiene las dos... Sabéis que Mongolia tiene las dos almas, una parte de humor salvaje, una parte de información. Con esas charlas intentamos compenetrarlas. Y hemos tenido ya a Juan Carlos Monedero. Lo he elegido yo, ¿eh? Sí. Se nota que él también lo ha elegido. Y hoy tenemos la suerte y le agradecemos mucho que en plena campaña además se haya atrevido a este extraño formato que a nosotros nos hace mucha ilusión. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ver. O sea que empezamos ya, repetiremos el esquema de estos días, charlaremos entre nosotros pasando del lado salvaje al normal, al libre albedrío completamente, y luego eso será unos 45 minutos aproximadamente, y luego intentaremos que haya margen para preguntas y intentaremos, como empezamos tarde y la campaña es durísima, no cerrar muy tarde, pero eso ya dependerá de lo que aguante la estrella del rock, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, gracias de nuevo y si os parece empezamos. Alberto, no, yo lo decía en broma, pero un poco en serio sí que también te lo querría preguntar, ¿no? Las encuestas del CIS pues son humildes y vienes de un acto que me parece que ha reventado. Aquí a las 7:30 ha empezado a haber cola, no sé a qué hora se ha acabado ya con las entradas. ¿Dónde está el truco? ¿Qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué pasa con tanta gente por aquí y unas encuestas tan justitas? Sí, bueno, en primer lugar agradeceros a todos y a todas estar aquí, agradecer a Mongolia la invitación. Desde luego yo creo que es absolutamente necesario este tipo de actos, ¿no? En la que se pueda mezclar todo. Me temo que las preguntas más fastidiadas van a venir por la derecha, como siempre. Tú tranquilo. Me lo imagino. Yo sobre todo soy argentino y soy chaquetero, o sea que no... Bueno, en todo caso yo seré sincero, pero desde luego con el cuidado pertinente que necesitamos todos y todas, porque creo que a Monedero se llevó una querella de aquí, ¿no? No te toques la nariz. No te toques la... Si te pica o tienes mocos, te los aguantas, pero sí. No te toques la nariz. No. Pero bueno, y respecto a tu pregunta, la verdad es que estamos viviendo una campaña apasionante. Es verdad que nos están intentando excluir de muchos espacios, de debates, yo creo que eso ha sido lo más evidente, y que es una campaña con dificultades, con palos en la rueda, pero que estamos encontrando con un apoyo y un abrigo de la gente que es espectacular, ¿no? Yo creo que eso también es un síntoma, es una señal de lo que está pasando en nuestra sociedad. Desde el 15M probablemente las reclamaciones y reivindicaciones de horizontalidad, de democracia y pluralismo son mucho más acentuadas. Venimos de llenar en el Teatro de la Latina y tener que salir a la plaza a hacer un mitin improvisado para toda la gente que se había quedado fuera y para los que se fueran sumando, ¿no? Es verdaderamente bonito. Es verdad que la campaña agota, ¿no? Y que tiene su intensidad, pero nosotros estamos cogiendo muchas más fuerzas gracias a ese abrigo. Y luego está el elemento, naturalmente, que la gente, pues, cuando no puede entrar, pues se siente frustrada, pero al mismo tiempo una de las personas que estaba fuera me decía, bueno, me he quedado fuera en la Latina, me he quedado fuera aquí, pero estoy contento porque me he quedado fuera. Es curioso porque en el fondo es un compromiso político, ¿no? El de decir, pues por mucho que digan las encuestas y por mucho que no aparezcáis en los debates, la gente sabe que existe, la gente confía en las propuestas y la gente confía en ese proyecto. De todas formas, imagino que es una pregunta que se hace muy pesada de responder porque además permanentemente te están interpelando sobre ello, pero hablabas de frustración. También debe ser frustrante para muchos electores de izquierda tener que elegir entre una papeleta que encabezas tú y una papeleta que encabeza Pablo Iglesias. ¿Qué ha pasado aquí que no ha sido posible lo que, según la lógica, parecería, por lo menos los no expertos, que eso es perfectamente posible, súper complementario y que todo indica que en algún momento después de las elecciones pues tendrá que haber espacios en común? O sea, ¿qué ha pasado? ¿De quién es culpa para que no haya una papeleta que puedan elegir los electores que ponga Pablo Iglesias, Alberto Garzón o Alberto Garzón y Pablo Iglesias? O sobre todo mujeres, que hacen falta mujeres, también, pero específicamente Alberto Garzón y Pablo Iglesias.
Pues yo creo que no sé si es frustración o cualquier otra palabra que lo pudiera definir, pero evidentemente nosotros nos hemos esforzado, y particularmente con honestidad lo digo yo como candidato, para intentar el proceso de unidad popular lo más amplio posible, una candidatura que fuera rupturista, que recogiera pues lo mejor que tenía Podemos y lo mejor que podíamos proporcionar el resto de organizaciones. Podemos surge en el 2014 con una fuerza rupturista, fresca, que ilusiona a mucha gente, y que eso queríamos también sumar a todos los procesos que ya existían anteriormente. Lo que ocurre es que hay una palabra bellísima en la izquierda que se llama reconocimiento, que es te reconozco a ti, que eres diferente, pero precisamente con ese reconocimiento me permito la capacidad de colaborar o cooperar en función de lo que nos parezca oportuno. Nosotros nos parece eso una palabra bellísima y lo intentamos con Podemos, pero Podemos no usó esa palabra con nosotros. Podemos nunca reconoció a Izquierda Unida como un interlocutor, nunca. Nunca reconoció a Izquierda Unida como un interlocutor, y cuando parecía que lo podía hacer en un proceso a lo largo de verano, se frustró. Lo frustraron ellos. Yo no conozco la casa de Podemos por dentro, pero me temo que ha ganado un alma dentro de Podemos que reniega de la izquierda. Y no es casualidad, me temo, que después de haber roto la oportunidad de ir conjuntamente en una lista que hubiera sido un poco en esas características que tú dices, hayan empezado a asumir elementos que son propios de otro tipo de posición política. Asumir los compromisos de la OTAN, defender el libre mercado en las empresas, en el sector eléctrico, o directamente pasar de un proceso constituyente a alabanzas de la Constitución del 78. Creo que son compromisos adquiridos a posteriori de la ruptura, y creo que ahí se explica una estrategia legítima, pero que reflejaría un triunfo por parte de un alma, todos los partidos tienen muchas almas, pues un alma más moderada y más refractaria a lo que es una izquierda consecuente y defendiente. Yo lo entiendo así, lo he vivido, lo he sufrido en muchos ámbitos, y sin embargo, pues al final lo que tenemos que hacer es garantizar una candidatura de izquierdas, rupturista, y un instrumento útil en este domingo, y por lo que veo estamos en condiciones perfectamente de asumir ese compromiso. Quería preguntarte algo, porque en un viaje en tren, que estaba Pera también, que nos íbamos para la Semana Negra de Gijón, Ajá. Una persona de Podemos, que no quiero decir el nombre porque no quiero que le caiga otra demanda, me dijo... Otra. Me dijo... Tú firmaste el manifiesto aquel para que ahora en común sea una coalición de izquierda, tú la firmaste. Y hablando con él, no lo decía en estas palabras, pero sí lo decía con estas palabras, decía, ese es un truco de Izquierda Unida para salir a las elecciones con otras siglas porque les fue mal en las elecciones pasadas. Pero digo, no me jodas. Claro, bueno, te lo dijo. Digo, eso no puede ser naturalmente, así. Te lo dijo de esa forma, pero lo cierto es que al final hemos conseguido dar ejemplo. Y en las elecciones municipales, los triunfos que ha habido institucionales y electorales en Santiago, Coruña, Ferrol, Madrid, Zaragoza, Barcelona, han sido posibles no porque participara Podemos, sino porque participaba Podemos, participaba Izquierda Unida, participaban otras organizaciones, participaba ECO. Esa colaboración, además, con unas siglas distintas, no era, desde luego, ningún disfraz. Nadie pretende decir que ahora Madrid es un disfraz de ningún partido o Zaragoza en Común es un disfraz de un partido. Son estrategias honestas que se pudieron llevar ahí y, por cierto, en otros lugares no se pudo hacer, hubo resistencias y hubo complicaciones, no todo es tan fácil como parece, de hecho normalmente ocurre al revés, pero la propuesta era profundamente honesta de construir en Ahora en Común. Luego ya sabes que se tuvo que llamar Unidad Popular porque quien lo tenía registrado era militante de Podemos y dijo que no hay de la China la posibilidad de que lo utilizáramos para estar en estas elecciones, pero fíjate si fue honesto que al final somos la única candidatura que ha elegido a todos los candidatos y candidatas por primarias abiertas. No hemos participado en el mercado de fichajes, ni hemos hecho ofertas laborales de última hora, ni nada de toda esta política con metáfora futbolística, ¿no? Y yo creo que eso representa la honestidad con la que hemos enfrentado este proceso, y desde luego vamos a ver lo que opina la gente el próximo domingo, pero me parece un error que yo ya era consciente de que pasaban ese tipo de argumentos y por ese tipo de personas. Y... Qué chivato soy mal, pero bueno. ¿No? Esto que no hace después resentimiento. Yo además no tengo ningún resentimiento ni rencor. Creo que son estrategias equivocadas, de pensar que para que nos entendamos, hay una parte dentro de Podemos que considera que juntarse con nosotros mancha.
Mancha porque somos de izquierdas. O sea, mancha porque hablamos de república y eso no vende. Mancha porque hablamos de memoria y eso no vende. Mancha porque somos comunistas y eso no vende. Y hay una parte que es así. Siempre la ha habido en este país, ¿eh? O sea, el Partido Socialista ha estado lleno de gente que pensaba así. Y sin embargo yo creo que es un error porque las elecciones municipales demostraron que la colaboración puede llevar a éxito. Bueno, también hay que aprender de los errores, ¿no? De todas formas, evidentemente el tema de la izquierda es un tema fundamental, pero cuando desde Podemos se dice que Izquierda Unida tiene unas mochilas, me gustaría que nos hablaras también de ellas, si tú las has vivido o no. Hay una que se habla siempre del famoso marxismo-ladrinismo en Madrid. ¿Eso existe? ¿Es un mito? ¿Lo llevas en la mochila? Me temo que existió. Es decir, creo que en la política hay que ser honesto y creo que cuando una persona como Moral Santín tiene esa papeleta y participa en toda la estafa de Caja Madrid Bankia y esta persona dice representar a Izquierda Unida, juega con la complicidad silenciosa de una estructura y esa estructura evidentemente era cómplice. Por eso hicimos un proceso de renovación tan radical y tan honesto que lo que hicimos era lo único que se podía hacer por los cauces, que fue desfederar Madrid y reconstruir la organización en esa ciudad. Y con lo mejor de todo, incluso de lo de Madrid. Es decir, esa mochila está llena, ya no te voy a hablar en términos históricos de la lucha de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que naturalmente son parte de esa mochila, sino que en esta mochila están los concejales y concejalas que en este país, en la década pasada, se enfrentaron a la burbuja inmobiliaria, a la corrupción, desde sus ayuntamientos pequeños, se enfrentaron a amenazas, se enfrentaron a las oligarquías, se enfrentaron al sentido común que decía que el ladrillo era lo mejor, destaparon casos de corrupción en Marbella, padecieron las consecuencias democráticas, porque cuando uno denunciaba que había una burbuja inmobiliaria en Marbella, por ejemplo, lo primero que pasaba era que perdías los concejales, las siguientes elecciones no te votaban. Seseña, paramos, por ejemplo, allí dos casos, bueno, los casos del Pocero, creo que no hace falta abundar en todo lo que era ese proceso de especulación, y perdimos la alcaldía, porque la ciudadanía creía que la especulación inmobiliaria era buena, pero mantuvimos firmes. La Gürtel, ahora que todo el mundo conoce la Gürtel, las primeras investigaciones las destapan concejales de Izquierda Unida en Majadahonda en el año 2003. El caso Bárcenas, la acusación es Izquierda Unida junto con otras organizaciones. De hecho, el PPP nos dijo que la querella era una ofensa al pueblo español, decía, y nos puso la querella a nosotros. Pero lo de la Gürtel no fue Esperanza. Fue Esperanza. ¿No? Yo creo que sí. Fue Esperanza, que no supo ver lo que le pasaba en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, pero destapó la Gürtel. Pero bueno, tú sabes que los del Partido Popular en el fondo tienen esa capacidad de visual, ¿no? Ven unas cosas y luego los Jaguar en el garaje no son capaces de verlo. Sí, sí. Es como daltónicos a ciertos colores, ¿no? Sí, sí. Al color del dinero son daltónicos. Sí, el rojo tampoco. No, tampoco. Bueno, decían que Alfonso Rojos estaba por cambiar el apellido también. Eso es algo que me enteré yo. De momento va perdiendo espacio en tertulias, en todo caso. Por suerte, ¿no? Y entonces esa mochila sí que es verdaderamente bella. Yo me afilié a Izquierda Unida en mi pueblo, Rincón de la Victoria, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista cogobernaban juntos. Fíjate, pueblo costero, burbuja inmobiliaria, al lado, la parte este de Marbella, de Málaga para el este, el Partido Popular tenía la alcaldía 2 años y la concejalía de urbanismo la tenía el PSOE. Y los 2 años siguientes se cambiaban. Ese era el escenario, ¿no? Tenemos un concejal de Izquierda Unida que no podía aguantar las presiones y tuvo que dimitir. Dimitió el que le siguió de las presiones de las constructoras que le hacían la vida imposible. Venían y te decían, oye, es que como sigas así, tu hermano no va a encontrar trabajo nunca más. Y ese tipo de cosas han pasado en este país. Y nuestros concejales han seguido haciendo y luchando. Y cuando caían porque no podían aguantar la presión, sucedía y le venía otro. Quiero decir, eso es la mochila. Y si uno pretende construir un país nuevo ignorando todo eso, creo que se equivoca radicalmente. Y más se equivoca si lo que pretende además es criminalizar ese tipo de comportamientos. Pero al mismo tiempo, la mochila tiene toda esa heroicidad y tantos años de lucha y de esfuerzo abnegado, etcétera, etcétera, que me parece que es evidente. Pero al mismo tiempo, en términos electorales, si no recuerdo mal, la vez que Izquierda Unida ha logrado más son 23 escaños. Y un partido recién creado le están dando 60, hasta en algunos casos más, diputados, y son gente de izquierdas. Otra cosa es que tácticamente tengan un discurso que trata de superar esa dialéctica. Visto desde Izquierda Unida, ¿eso cómo se puede analizar? ¿Cómo se puede explicar que una gente claramente de izquierdas, por mucho que intentan tener un paradigma distinto, a la primera tripliquen en expectativa de voto
toda esa lucha abnegada de 70 años, digamos, Sí. 80 años. ¿Qué explicación tienes? Bueno, has dicho tácticamente, pero yo no estaría tan seguro de que para todo el mundo esa deriva hacia el centro sea táctica y no ¿Tú sea crees firme. que Pablo Iglesias es un tío claramente de izquierda? Creo que es una persona de izquierdas que comparte muchos elementos con nosotros y con nosotras, pero que hay unas posiciones que yo ya no sé si son tácticas o no. Yo quisiera creer que se trata de una táctica, pero sé de mucha otra gente de Podemos que, asumiendo unas posiciones posmodernas, de verdad creen que no hay lucha de clases, de verdad creen que ya lo de izquierda-derecha está superado, de verdad creen que lo de la OTAN es imposible salir y de verdad creen y asumen el marco ideológico construido por el sistema. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, nosotros también estuvimos en las encuestas en 50 y 55 diputados en el verano del 2013. Y de hecho creo que fue un problema porque hay veces que te emborrachas de las expectativas y no sabes ver determinadas cosas que ocurren alrededor. Pero sí es verdad que en nuestro país ha habido un proceso, una crisis orgánica, ¿no? Una crisis económica, una crisis institucional que deriva en descrédito de la política. Y cuando surge eso, hay gente que de repente se frustra tanto que lo que quiere es cambiar. Y de repente la gente quería un cambio. Y de hecho se ha convertido en la palabra fetiche. La palabra fetiche, la palabra vacía, que no dice nada, la dice Ciudadanos, la dice Podemos, la dice Rajoy, la dice Pedro Sánchez, pero ¿qué dice en realidad? ¿Qué significa cambio, no? Pero la gente quiere un cambio y piensa subjetivamente que un cambio hacia lo nuevo solo lo puede coger algo nuevo. Entonces hay un elemento ahí muy intuitivo, pero que es falso, que lo nuevo solo lo puede construir algo nuevo. Por eso, evidentemente, es una parte de una política muy posmoderna, ¿no? De viajar sin mochila, viajar ligero, viajar ágil, sin principios, sin valores. Ya cuando te pones, ya viajas mucho más ligero y vas más allá. Lo que no sabes es hacia dónde vas. Lo que no sabes es hacia dónde vas. Y en ese sentido, creo que la explicación tiene más que ver con que la sociedad se está destrozando. Es decir, la estructura social de nuestro país está cambiando. Nosotros, nuestros padres, o tú podrías ser mi padre casi, ¿no? Yo creo que... Espera. Voy a seguir preguntando sobre el marxismo. Yo creo que podría ser padre de ambos, de verdad, ¿eh? Pero bueno. Era broma. Hombre, era broma. ¿el marxismo lo derecho no? Que me dijeron que esto era de humor. Pues lo cierto es que las generaciones anteriores a la mía, por decirlo así, y no de otra forma... Vamos, nosotros, espera, básicamente. El mayor aquí es Darío. Eso es verdad. No es broma. Vivieron una sociedad fordista, prácticamente fordista, caracterizada por determinadas propiedades que podías acceder, seguridad, certezas, trabajo indefinido, protección laboral, posibilidad de tener unas pensiones, o más bien seguridad de tener unas pensiones, ya vería si es más alto o más baja la pensión en función de Montoro, pero la gente más joven nos hemos insertado en un modelo de sociedad totalmente distinto, antagónico, que convive al mismo tiempo, lo que Ernest Bloch llamaba un momento temporal asincrónico. Tienes una sociedad fordista al mismo tiempo para los padres que una postfordista para los hijos y las hijas, ¿no? Que es caracterizado por precariedad permanente, contratos por horas, contratos por semanas, contratos basura, ninguna certeza. No sabes qué va a ser de ti la semana que viene, no sabes qué va a ser de ti el mes siguiente. Por lo tanto, eso hace que veas la realidad de una forma distinta. Y esa ruptura se ha producido de forma clara y nítida en esta crisis. Y eso creo que explica gran parte del 15M, creo que explica gran parte de una sociedad que se ha empezado a politizar ahora y está simplemente pidiendo algo nuevo. No sabe bien el qué, concretamente, venimos de una despolitización muy fuerte, la falta de ideología, pero sí que está pidiendo algo nuevo y algo muy perverso. En gran medida está pidiendo volver a los tiempos de antes. Y eso hace que Ciudadanos se haya convertido en el fetiche que le promete volver a los tiempos de bonanza de la burbuja inmobiliaria. Yo creo que eso es muy perverso. Si no hay pedagogía de la izquierda, y eso sí que no ha habido, y eso es una autocrítica que tenemos que hacer la izquierda en este país durante mucho tiempo, que no ha habido una pedagogía de explicarle a la ciudadanía que vivimos en un sistema capitalista y que tiene sus dinámicas y que cuando la estructura de clase se rompe, se fragmenta, se fractura, pues lo que hay son respuestas populares. Al principio son intuitivas y después son conscientes. Los de Saud, la plataforma afectada por la hipoteca, las mareas, las luchas de toda la naturaleza, son luchas intuitivas, pero luego se han ido haciendo más conscientes. Y eso está todavía en movimiento, porque la causa de los problemas no ha desaparecido, al contrario, seguimos estando sin ninguna certeza de futuro para nuestra generación y cada vez a más sectores de la población. Sin embargo, y una última cosa ya de Podemos, porque no puede ser todo el rato el elemento referencial, ¿no? Pero ¿tú crees que si en las pasadas europeas el candidato de Izquierda Unida en lugar de Willy Meyer hubiera sido Marina Albiol, ahora el que tendría una posibilidad de tener 50 escaños sería Izquierda Unida? Yo pienso que no.
es política ficción de todas formas, pero pienso que no, que aunque creo que se debía haber hecho un proceso mucho más democrático y así lo hicimos ver mucha gente, no está ahí la raíz de los problemas. Nosotros somos una organización que efectivamente tiene, como se diría en términos mercantiles, una marca que ha sido dañada. Pero ha sido dañada por luchar contra la corrupción, ha sido dañada porque éramos los incómodos. ¿Recordáis a Julio Anguita cuando decía el Tratado de Maastricht nos va a traer una crisis económica? ¿Qué hacía los guiñoles? Sacaban a Julio Anguita como un loco peleando contra los molinos y diciéndome, lo ponían como loco, como un utópico, ¿no? Y al final ese daño continuo a la marca evidentemente estaba en la cabeza de la gente, porque la política son batallas culturales y si colonizan nuestra cabeza y nuestra forma de pensar la política, te colonizan a ti. Entonces creo que efectivamente algo nuevo tenía mucha mayor capacidad y mucho mayor margen para ganar votos, no para transformar la sociedad. No confundamos las elecciones con la transformación social. Si tú quieres transformar la sociedad, no te vale con salir en la tele y tener determinados escaños, incluso determinada expectativa de voto. Si no tienes un tejido social articulado que apoya y sustenta las políticas que vas a llevar, eres en el fondo pues algo muy líquido. Me acuerdo, no, esto que es, me acuerdo cuando fue lo del 15M, bueno, el 15M y otras manifestaciones como rodean el Congreso y tal, me acuerdo de tú saliendo del Congreso y sumándote a las manifestaciones. Sí. Pero en ese momento daba la sensación que Izquierda Unida te veía en plan como un plan de, bueno, déjalo al chaval que se divierta, ¿no? Y al final el tiempo te termina dando la razón, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo he sido siempre un poquito la mosca cojonera con mucha gente dentro de Izquierda Unida porque éramos muy críticos con la política. Yo nunca he sido un patriota de partido, he sido siempre una persona que además vengo de movimientos libertarios y nunca he sido partidario de las estructuras políticas, de los que llamamos los aparatos. Los aparatos, nunca he sido. ¿Libertarios? ¿No? De movimiento libertario. ¿No vienes del PC? Bueno, me pasé del movimiento libertario al PC. Perdona por mi ignorancia, ¿qué movimiento libertario? Bueno, la CNT. ¿Y te gustaba García Oliver o Federica? Buena pregunta. Bueno, yo no vamos a entrar aquí. No, en serio. Pero es muy tradicional en este país. De hecho, Pepe Díaz, el secretario general del Partido Comunista, que fue propulsor del Frente Popular en 1933 primero y después en el 36, 33 de forma experimental en mi ciudad, en Málaga, y después en el 36 venía de la CNT, era un panadero sevillano de la CNT que después se afilió al PC y fue el secretario general, ¿no? Yo creo que esa puede ser una transferencia, digamos, natural y que además te preserva y te pone un antídoto contra figuras de partido jerárquicas y rígidas. Entonces yo sí era siempre contrario a eso y hemos sido partidarios de democratizar todo. De hecho, ese proceso de renovación yo creo que se ha radicalizado con la llegada de luego de estas turbulencias después de las europeas. Pero estás hablando de 2012, 2013, sí. Creo que más o menos 2013. En Izquierda Unida pues vivimos las mismas tensiones que la propia sociedad. Cuando Gordillo entra en el SAT con toda la gente de eso, son gente de Izquierda Unida, son la gente que dice estas leyes no nos gustan, son injustas, lo que hay que hacer es un acto de desobediencia civil para llamar la atención de que no hay que estar todo el día con la prima de riesgo, sino hablar del hambre que se vive ya, ¿no? Eso era Izquierda Unida y éramos nosotros los que salíamos precisamente a enfrentarnos contra el sistema. Y es verdad que no era la línea dominante, la línea tan ambiciosa, pero sí que era Izquierda Unida la línea más rupturista y de hecho yo creo que por eso empezamos a tener una subida de voto importante. En 2011 tuvimos un 6,9 y en el verano de 2013 estábamos en algunas encuestas en el 16%, 17%, lo que ahora dicen que es espectacular. Claro, curiosamente por el tema de, y esto no es una pregunta, sino que es una anécdota personal, por el tema, y no es en broma, por el tema que hablas de pasar al acratismo, digamos, de alguna manera, o del libertarismo de alguna manera al PC, o no al PC, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Al PC directamente. Yo pasé primero. Es que para mí, yo es que soy más de Mac, pero esto, más allá de esto, me dijeron que el humor era bueno. No, qué bueno. El bueno hoy no podía. Al bueno se nos lo llevó el diario para hacer cosas. No, a lo que voy, esto no es broma, es cierto, eso también digamos está más vinculado a movimientos libertarios en Argentina, pero llega un momento cuando ya la globalización y la explosión de las comunicaciones ya globales, llega un momento que el neoliberalismo ya deja de ser también algo que se exporta a las naciones, ¿no? Para, bueno, como pasó en Latinoamérica, para directamente asegurar que hagan materias primas y que el mercado internacional pueda utilizarlas como materias primas. Mucha de la gente que veníamos de movimientos libertarios en Argentina nos
planteamos que en realidad en una sociedad globalizada como la que estamos viviendo, el único capaz de defender nuestros intereses en realidad era el Estado, y tenemos que hacer esa especie de traspaso de ser anti-Estado a pasar al Estado. Y esto es algo que pasa mucho en Europa, que no lo entienden, que ese fue incluso el proceso de mucha gente que venía de movimientos libertarios hacia cierto peronismo. Claro. Siempre aquí en la izquierda europea es como una mala palabra el peronismo, y yo siempre me veo defendiéndola y me dicen, le va al fascismo, ¿no? Entonces, claro, sería muy difícil explicarlo ahora. Pero entiendo ese proceso, y mi pregunta es, ¿cómo haces? Porque ahora yo creo que hay que pasar a otro nivel, y es, los estados nacionales están bien, pero ¿se puede hacer algo desde el Estado Nacional habiendo, digamos, un proyecto de superestado tecnocrático como es Europa? Y pongo el ejemplo de Tsipras, ¿no? Por ejemplo. Yo pienso que sí, hay un elemento ahí académico muy interesante, y es el de si los estados-nación tienen capacidad o no tienen capacidad. Que se lo pregunten a Estados Unidos, que si tiene capacidad. Pero son varios estados en uno solo. Bueno, es un estado federal con una capacidad enorme de determinar la política en el resto del mundo, apoyado, por supuesto, con el armamento y el poderío militar, pero es un estado el que está conduciendo la economía del resto del mundo. No es algo así como el mercado, tampoco en su máxima expresión. Y la Unión Europea es una institución, y como institución opera como camisa de fuerzas. Como camisa de fuerzas que tú eliges qué es lo que mantiene dentro controlado y qué no, ¿no? Como la regulación. La economía nunca está desregulada, la economía siempre está regulada. Tú decides si la vas a regular para que los niños puedan trabajar 9 horas o para que los niños no puedan trabajar, pero la regula siempre, ¿no? Y desde luego la Unión Europea es una camisa de fuerzas construida al calor del dominio neoliberal, porque la Unión Europea ya desde el principio no es una unión romántica de los pueblos de Europa, tiene un origen militar del acero y del carbón entre Francia y Alemania para evitar la supuesta Tercera Guerra Mundial, y después lo que se convierte es una especie de macroestado funcional al libre comercio de las finanzas, del dinero en definitiva, pero no globaliza los derechos, no globaliza la política, no globaliza la fiscalidad. Ese es el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la fracasada Constitución Europea o el futuro Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora bien, eso se puede modificar, o sea, lo que pasa es que necesitas organizarte. Lo que pasa es que en política siempre hay injusticias, ¿no? Yo me acuerdo de un libro de Pascual Serrano que ponía un ejemplo que era el de los campos de concentración, de quién sobrevivió. No sobrevivieron los rojos, los comunistas, los solidarios, sino que muchas veces los que sobrevivieron eran los que delataban, los que hacían favores, ¿no? La política siempre tiene ese elemento de injusticia. Entonces, la política es correlación de fuerzas. Y en Grecia, por mucha que tú tuvieras la razón, si no tienes la correlación de fuerzas y tú eres Grecia, que no eres nada ante el Ministerio de Finanzas alemán, y tú eres un 1,6% del Producto Interior Bruto de la zona euro, no tienes nada. No tienes nada. Es triste, es lamentable, pero el mito de David contra Goliat es eso, es un mito. Y normalmente lo que ocurre es lo contrario. Entonces, si no estamos organizados, evidentemente pasan estas cosas. Y también, evidentemente, puedes combatir de forma heroica, que hubiera sido una alternativa, pero hay que entender ese contexto. ¿Qué ocurre con España? Que genera mucho más miedo, porque somos en torno al 12% del Producto Interior Bruto, claro, que es lo mismo que digo de Alemania, Francia o Estados Unidos. No se trata de... Los estados-nación ya no valen, como diría Negri y toda esta gente de marxistas desviados, sino que los estados, depende de la capacidad que tú tienes real, pues importan o no importan. Por eso ponía el ejemplo de Estados Unidos como uno muy relevante. Yo como marxista desviado... Sexualmente, en su caso, ¿no? ¿Eres marxista? Y en tal caso, ¿qué significa esto hoy? Bueno, yo soy marxista, casi diría en el sentido de Marx, que Marx llegó a decir que él no era marxista. Entonces ya hemos cerrado completamente la paradoja. Porque le tenía manía a su yerno. Siempre es el cotilleo de los del PC, ¿eh? Como, se casó con la hija del otro. Bueno, el peronismo de eso sabe, ¿no? Hombre, yo soy fan de eso, sobre todo. Es que es verdad, es verdad. Yo soy fan del cotilleo peronista, ¿cierto? Lo cierto es que yo sí soy marxista en el sentido de es un instrumento para comprender la realidad y para
intervenir en ella, pero no es un catecismo. Marx escribió en el siglo XIX y hay muchas cosas que son muy lúcidas de cómo funciona el capitalismo, pero otras cosas que no tienen una vigencia actual porque necesariamente han pasado 200 años prácticamente. En ese sentido, soy un marxista heterodoxo. Soy un marxista heterodoxo, que no he desviado, sino heterodoxo. Soy un marxista heterodoxo que soy economista y eso tiene una deformación, que es que soy muy materialista en el sentido filosófico de la palabra, por eso caigo tan mal a los posmodernos, porque veo en el centro de la estructura social, de la lucha de clases, de cómo se modifican las condiciones materiales, fundamentalmente hay la explicación de lo que está sucediendo, y no me imagino cosas del relato, del fin de la historia, ni nada de eso, que me parece literatura barata. Entonces creo que ese marxismo heterodoxo es el que nos puede permitir arrojar luz sobre muchos elementos que pasan. Leer a Marx con esa visión crítica, hablar de la especulación financiera es impresionante. Pero tú puedes ver textos de 1850 en los que habla de la especulación financiera como si estuviera describiendo lo que está sucediendo en la crisis 2008 o la crisis reciente, ¿no? Y eso es verdaderamente ser una persona muy lúcida y haber descubierto muchos de los engranajes del capitalismo. Pero nunca puede ser un marxismo fosilizado. Yo soy enemigo del marxismo fosilizado. Y Marx también. Por eso dijo lo de yo no soy marxista. Porque veía la interpretación que hacían algunos prácticamente religiosa. El dogmatismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y evidentemente pues ahí es donde encontramos un problema. Por eso me gusta más el marxista que tiene esa connotación y ese final de bueno, adscripción ideológica, de compatibilidad. Si no sería marxita, ¿no? Con ese elemento de fanatismo religioso como semita o lo demás, ¿no? Yo creo que es interesante. Pero como economista y heterodoxo, te quería preguntar sobre las expectativas de empleo. Yo no he visto nunca un candidato de izquierdas que diga que las posibilidades de construir empleo, incluso llegando él al poder, son pequeñas. No sé qué piensas al respecto, porque yo cada vez que hay elecciones la izquierda habla de planes neokeynesianos en un contexto en que el trabajo se ha evaporado por la tecnología, etcétera, etcétera, y querría preguntarte si como economista y candidato crees que el neokeynesianismo tiene algún futuro como generador de puestos de trabajo y si puedes tener, si lo crees, la honestidad de decir no, si yo gano, que evidentemente lo tienes fácil porque no ganas, ¿no? Pero si yo gano, no habrá... Pera, un amigo. Bueno, Pera es de la parte salvaje, yo soy de la parte periodística. A mí me han dicho que yo soy su padre. Quería ser su padre. No, pero que diga, no, oye, hay elecciones el domingo, tiempo al tiempo. Aunque yo gane, no voy a crear, no se creará un puesto de trabajo en el futuro cercano. Sí, bueno, no me ha gustado tu hipótesis de que no ganamos. Es que más realista. Sí, sí. Pero no monárquico. En todo caso, creo que... Te he copiado el humor. Joder, hoy no curro, hoy me gano el sueldo callado. Creo que has dicho que el trabajo se ha evaporado, y el trabajo no se ha evaporado, el trabajo se ha desplazado. Vivimos en un sistema mundo donde el trabajo obrero, trabajo fabril, se hace ahora en lo que llamamos el tercer mundo, se hace en Asia, y ahí es donde Zara, Inditex y todos los demás siguen explotando como explotaban aquí en el siglo XIX otro tipo de empresas. Por lo tanto, el trabajo no se ha ido la clase obrera, para que nos entendamos, sigue estando. Lo que pasa es que está diversificada, está fragmentada y está en otras posiciones de clase distintas. Ahora bien, la tecnología nos permite, teóricamente, trabajar menos tiempo y vivir mejor. Eso es lo que, cuando tú ves un estudio de antropología, por ejemplo, brillante, en el resumen que hizo Naredo en su libro La economía en evolución, te dice, los antiguos, en las sociedades antiguas, cuando tenían un invento tecnológico, un molino de viento, un molino de cualquier naturaleza, lo celebraban porque incluso hacían poemas que se pueden leer, poemas en los que celebraban porque iban a tener más tiempo para el ocio, para el sexo, para sus divertimentos, sus placeres, porque podían producir lo mismo en menos tiempo. Esto es lo intuitivo, cuando uno ve la economía se acerca de esa forma. Lo que ha ocurrido es que en nuestro capitalismo el capitalismo es como una rueda donde somos hámster, donde estamos corriendo cada vez más deprisa para correr más deprisa. Y al final ese fue Adam Smith el que le dio la vuelta y dijo, bueno, eso de la productividad, es decir, producir más en el mismo tiempo, debemos aprovecharlo para, trabajando mucho más, producir todavía mucho más y competir. Y el engranaje capitalista funciona así. Por lo tanto, es verdad que hemos tenido una tecnología cada vez mayor, pero este funcionamiento del capitalismo explica la paradoja de por qué en última instancia tenemos que trabajar más tiempo, por qué nos oprimen, nos empujan, porque la competencia capitalista es así. Por lo tanto, cuando ves a Keynes
que no era un radical, de hecho él decía que era, No, era bueno, como incluso. Lord efectivamente decía que era una vacuna lo que ofrecía contra el socialismo, eso decía él. Él decía que preveía, que estaba escribiendo en los años 30, preveía que en 100 años la gente iba a trabajar 3 horas al día. Se equivocó. Se equivocó. Bueno, ese era bueno, siempre y cuando se refiriera a la mayoría social, porque claro. El rey no trabaja nada. No, nada, cero, claro. Claro, es el ratio, él sacó el ratio, ¿no? Pero eso ha sido entonces una situación en la que yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es hablar del reparto del trabajo, de la redistribución del empleo, de la redistribución de la renta, de la riqueza y del poder. Pero en unos momentos como estos de emergencia social, donde tú no puedes hacer esa transición de golpe y porrazo, tienes que ir con programas de estímulo. Entonces, afirmemos que esos programas de estímulo tienen un impacto en el corto plazo positivo, pero no van a tener ningún sentido en el medio y en el largo plazo porque la socialdemocracia está agotada. La socialdemocracia y los planes de estímulo keynesianos no van a servir, y menos aún en un mundo donde la camisa de fuerza europea no te lo permite que pueda producir. Díselo a Hollande o díselo a cualquier otro líder llamado socialdemócrata con mucha generosidad. Entonces, al final creo que hay que decir, hay que generar empleo porque es una forma de inserción laboral y hay que trabajar en medidas que proporcionen a la gente también otra forma de tener sus necesidades satisfechas sin que tenga que pasar por el estatus del trabajador. No obstante, eso ya existe, ¿no? Los jubilados, los estudiantes, pues pueden recibir determinadas ayudas que les pueden sufragar su día a día sin necesidad de pasar por el mercado laboral. Pero sí creo que el trabajo es una forma de inserción social, es una forma de inserción en la comunidad política, solo que un trabajo que no tengas que estar 14 horas al día, sino que tengas evidentemente un reparto del trabajo en el que sea posible poner en marcha eso, lo cual significa ser profundamente anticapitalista, porque significa ser profundamente en contra del engranaje de que hablaba de la rueda de hámster. ¿Y por eso no te gusta la renta básica? Por eso, no, porque, a ver, a mí la renta básica como gustar, como apetencia personal. Pero no la consideras imposible, la consideras... que no la ves con simpatía para llevarla en el programa en los términos de los que aquí la han estudiado. Prefiero efectivamente el trabajo garantizado. Por cuestiones de filosofía política podría estar totalmente de acuerdo. Creo en una libertad positiva, libertad republicana, es decir, que la gente no es libre si no tiene sus condiciones materiales satisfechas y puede tomar decisiones de forma autónoma. Ese concepto de libertad lo defiendo. Pero creo que una propuesta como la del trabajo garantizado, en la que tú te insertas en la sociedad a través de un trabajo, que, ojo, es cambiar también la propia definición de trabajo. No hay que confundir empleo con trabajo. Yo creo que hay mucho trabajo en nuestra sociedad que está por hacer y que no está reconocido como tal, el trabajo de cuidados, que los economistas no quieren considerar como trabajo porque no está remunerado, no cuenta en el PIB, como si el trabajo de cuidados que en nuestro país fundamentalmente hacen las mujeres por el patriarcado no fuera un trabajo. Eso evidentemente es un trabajo, pero también lo es la limpieza, la rehabilitación de los centros históricos y una serie de trabajos comunitarios que hay que cumplir y que hay que ver cuáles son las necesidades de una sociedad y evidentemente abarcarlas, y para eso creo que un programa de trabajo garantizado es mejor. Y en términos ya más técnicos, que sería más aburrido entrar aquí, creo que tiene más ventajas el trabajo garantizado. No es tan inflacionista, es una medida que impacta mejor en las finanzas públicas por los ingresos fiscales, una serie de elementos que ayudan. No soy contrario a la renta básica universal, pero creo que no es la mejor alternativa ahora mismo. Mira, te voy a contar algo, que esto ya no es broma ni nada tampoco, que soy un poco bromista, la verdad, pero esto es una novela de Kurt Vonnegut, que es uno de mis escritores preferidos de la contracultura americana, una novela de él que creo que es de los fines de los 50, me parece, 59, 60, que se llama El piano mecánico, y que habla justamente de eso, una sociedad futura, que en ese momento él la metía como que te diga en 1990 o por ahí, donde la tecnología llega a ser que casi no tengamos que trabajar, es decir, casi no tengamos que trabajar porque lo hacen todas las máquinas. Entonces, toda la sociedad en realidad la dirigen los técnicos, porque son los que tienen que arreglar las máquinas. Y se crea una especie de casta que son los técnicos y una especie de clase media acomodada, ociosa, que no tiene que trabajar porque lo hacen las máquinas. Y se hacen una revolución. Esa clase media, cuando ya no existe clase baja, ya no existen... es como todo ideal, ¿no? Hacer una revolución porque en realidad a la gente no le importa, no es que no le importe, digamos, pero no es tanto el tener el dinero, sino como la necesidad de sentirse útil. Y a mí me parece, digamos, por eso me gusta ese programa tuyo. Esto ya es un halago, no es una pregunta. Pero digamos,
es cierto que la gente también necesita sentirse útil, digamos, sentir que su trabajo también es parte de una construcción social o de una construcción mayor, ¿no? Sí, yo pienso que sí. De todas formas, has planteado un tema muy interesante, que es el de las utopías o las distopías. Sí. No me queda muy claro si estabas describiendo una utopía o no, una era distopía, claro, en realidad. por eso, que es algo muy habitual, que yo creo que la izquierda tendrá que reflexionar más en profundidad. El tiempo de las utopías prácticamente se ha acabado, desgraciadamente. Si uno ve los libros, las películas, son todas apocalípticas, son todas... Bueno, hemos pasado de Utopía de Thomas More y Viaje a ninguna parte de William Morris, y hemos pasado de utopías de esa naturaleza a 1984, Un mundo feliz, la escuela de Frankfurt diciendo que aquí ya solo los tecnócratas iban a arreglar todo y que la modernidad era culpable de todos los problemas, y hemos ya llegado a un momento en el que, como decía Fredric Jameson, decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esa frase... Jameson es el que inventó el whisky también, ¿no? No es el mismo. No. No. Pero es interesante porque creo que en estos tiempos en España hemos conseguido algo, que es entender que la política no es solo la política gris, fría, racional, sino que la política siempre es pasión. Lo que pasa es que es pasión razonada. Para no caer en el peronismo, es pasión razonada. Es pasión razonada que te permite entender que la emoción es fundamental para hilar lazos de comunidad y de identidad popular, pero en pos de un proyecto que yo creo que sí responde a los valores de la Ilustración. Y cuando hemos visto el 15M y todo eso, y las marchas por la dignidad y todo eso, hemos visto eso, y hemos visto la posibilidad de pensar un nuevo país, de imaginarlo. Es como la vuelta a las utopías, y sería muy frustrante que se volviera a cerrar ese espacio porque vuelven a vencer las distopías de Ciudadanos y PP. Es verdad, pero el peronismo es una máquina de ganar elecciones también, ¿eh? Sí. No lo olvidemos. Bueno, ¿no todas? No, pero ha ganado... No todas. Escúchame, estos días ha habido debates muy importantes en televisión, a 4, a 2, un montón, y tú tienes que debatir con los mongoles. Esto como... Eso es bueno. Hombre. Pero ¿cómo es posible que una fuerza como Izquierda Unida, que tiene unos cuantos escaños, digamos, no esté invitada? ¿Y por qué? O sea, estamos en un momento en que los canales privados de televisión dictan las normas del conjunto de la democracia. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿tenéis unos malos técnicos que han impedido que estéis en el debate? ¿O cómo se explica todo esto? No, tenemos unos extraordinarios técnicos, además están por aquí muchos de ellos, así que son gente genial. Pero el hecho es que tú estás debatiendo con los mongoles. Sí, eso es cierto, pero eso es un valor añadido, creo que nosotros siempre hemos sido incómodos, y eso es una constatación más que una creencia, una opinión, y somos incómodos para un poder económico, un poder militar, un poder eclesiástico, y ese poder económico también está dentro de los medios de comunicación. Se pueden buscar muchas excusas para excluirnos, siempre habrá infinitas. El otro día Ferreras decía que era por criterio periodístico el que no nos había llamado. Claro, dentro del criterio periodístico cualquiera discute. Entonces al final lo que encontramos es una Junta Electoral Central de chiste, porque fíjate, en provincias donde antes no teníamos representación, no nos invitaban a los debates porque decían que no teníamos representación. Y ahora que tenemos representación, dicen que no nos invitan a los debates porque no nos invitan a los debates. En general, no hay razón ninguna. La cuestión es que cuando era de 2, la tercera fuerza no estaba, y cuando era de 4, la quinta fuerza no estaba. Es decir, siempre es como que se corta el pase, ¿no? Es como el que va con zapatillas a una discoteca, tú no puedes pasar. Al final es muy grave lo que estamos diciendo, porque efectivamente tú lo has dicho, pero lo has dicho cuando dices los medios privados son los que en última instancia están construyendo el pensamiento del resto de la gente, y están decidiendo quiénes son los que pueden debatir, cuál es la agenda política sobre la que la gente tiene que discutir, y ese es un criterio individual del que sea, del productor o de que el periodista o del accionista mayoritario que se esconde detrás tras las bambalinas, de quien sea. Pero lo que está claro es que no hay pluralidad. Lo que está claro es que después, cuando Televisión Española hace un debate a 9, resulta que los que se quejaban de que Rajoy hubiera mandado a Soraya, nos encontramos con que tampoco van al debate de la televisión pública, haciéndole un feo tremendo a la televisión pública, ¿no? Entonces también juegan con la coparticipación y de estas nuevas figuras emergentes del Podemos y de Ciudadanos, que evidentemente han entrado en ese juego. Yo creo que es muy grave. Creo que es muy grave porque debemos defender una televisión pública de calidad, plural, pero debemos defender un marco de regulación que permita la pluralidad. No podemos permitir
decir que algo tan importante como los medios de comunicación, cuando hablan de política, no esté respetando los mínimos criterios democráticos, porque al final lo que nos estamos encontrando es con que efectivamente ellos controlan la agenda setting, ¿no? El control de la agenda, lo que decía antes, de qué se habla, de qué no se habla, quién va, quién no va, en virtud de o intereses económicos o de intereses de audiencia que tampoco son democráticos. Hay veces que yo, me he encontrado con que decíamos, joder, alguien tiene que ir de Izquierda Unida a ese programa, ¿no? Y llamabas a la productora o a la gente que se encarga y decía, bueno, pero solo puede ir Alberto, no puede ir nadie más. Alberto pluriempleado, porque es Alberto el que da votos, es al que conoce la gente, no mandes a un segundo, tercero, no, solo al que da publicidad, que es lo que significa el que da dinero. Sí. Entonces, al final creo que eso es muy perverso porque dirige la formación política y eso creo que tenemos que resolverlo. Lo que pasa es que de momento hemos encontrado que los 4 que van encabezando las encuestas no quieren resolverlo. Darío, una pregunta más. Vale. Sí, yo tenía 2 preguntas. ¿Puedo hacerlas juntas? Una es, lo de izquierda, yo creo que sí, que está claro, pero lo de unida era irónico. Y la segunda es, ¿alguien le avisó a Llamazares que lo de Second Life ya no rula? Yo creo que sigue ahí Llamazares, ¿no? Claro, eso sí, la peta el Second Life. Bueno, se esperaba, era un proceso de especulación también, el Second Life, ¿no? Finalmente, sí, el Mundo Today ha hecho grandes titulares con eso. Sí, somos grandes titulares. Sí. Lo de Izquierda Unida, vamos a ver, lo de izquierda está claro. Bien, de acuerdo. Y lo de unida, vamos a dejarlo, que más que como una constatación es como un deseo. Vamos a plantearlo así, vamos a plantearlo como un horizonte, ¿no? Perfecto. Como algo para construir. Y lo de Gaspar, bueno, invitar a Gaspar. Yo voy a hacer 2 también, porque Darío 8-2. Una es, volviendo a Grecia, tú apostaste mucho por Unidad Popular, que parecía tener toda la razón del mundo después de ese referéndum y resulta que ni siquiera entró en el Parlamento. ¿Cómo te lo explicas y hasta qué punto no debería condicionarte, si es que te condiciona o no, ante la votación española? Porque una coalición cargada de razón, según tu propio análisis, ni siquiera entró en el Parlamento. Eso, primera pregunta. Segunda, quería que hablaras un poco de la transición. Ahora todo el mundo la machaca como si fuera todo una cosa, casi una cosa de fascistas que lo controlaban, pero el PC es un actor fundamental de la transición. Eso no quiere decir que luego no pueda ya, pasado el tiempo, poner en revisión las cosas, pero el PC es el elemento central, incluso me atrevería a decir, de la transición. Pues conocer tu opinión sobre la transición. Sí. No sobre si hay que cambiar cosas o no, que eso ya lo doy por supuesto, sino si aquel proceso es globalmente tan espantoso como tanta gente dice, o si tiene un sentido, vaya. Sí. Bueno, nosotros en la primera pregunta, nosotros no apoyamos a Unidad Popular, lo vimos con simpatía, lo seguimos porque había gente, bueno, en nuestro grupo parlamentario de Europa y en el Partido de la Izquierda Europea, donde está Syriza, también estaba Unidad Popular. Desgraciadamente Unidad Popular es una ruptura que se hace en torno a la decisión de Tsipras, pero yo creo que la decisión había que haberla ganado dentro de Syriza, porque al final lo que no puede hacer la izquierda es, huyendo de ese horizonte de unidad, separarse y dividirse por mitosis continuamente, porque al final lo que hacemos es un fraccionalismo que no lleva a nada. Yo creo que la gente eso también lo ve y que puede explicar bien parte de las encuestas. Aparte de que Alexis Tsipras era una persona pues muy reconocida y eso en una sociedad hipermoderna donde los liderazgos son muy importantes, pues tenía su peso. No obstante, yo no compartía el 100% del programa de Unidad Popular griega porque, por ejemplo, yo soy partidario de luchar contra la Unión Europea, pero no de salir del euro a cualquier precio, y había muchos de esos elementos dentro de la Unidad Popular, igual que en el KKE, que plantean eso. Y yo diría con el euro que no es lo mismo no subirte a un avión que lanzarte sin paracaídas cuando estás arriba del todo, que no es exactamente lo mismo. Y quiere decir, no era buena idea haber entrado en el euro, pero ahora que estamos en el euro no te vayas a creer que la solución es salir del euro, porque los problemas son de otra naturaleza, estructura productiva, desigualdad, y eso no se arregla sencillamente por tener una nueva moneda. Eso es una especie de fetiche. Y la otra cuestión, la transición. Efectivamente el PC formó parte de ese proceso, no sin dificultades, no sin pérdida de afiliados de forma masiva. Creo que era un momento en el que
no se pudo conseguir la ruptura con la dictadura, se consiguió muchos elementos de conquista, como la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el Estado social, la propia democracia, pero se eligió entre democracia o dictadura, y la democracia era un PAC, y el PAC incluía un montón de trampas, incluida la reforma electoral, la ley electoral o la propia monarquía. Pero esa fue una decisión que tomaron aquellas personas. Yo nací en el 85, no me voy a hacer corresponsable, pero en todo caso hay que entenderlo así. Y con el tiempo el Partido Comunista hizo una reflexión a posteriori para revisar lo que había sucedido. Y había sucedido que la Constitución, que Carrillo creía que con esa se podía acceder al socialismo, con la del 78, pues la Constitución fue sistemáticamente violada por los poderes económicos, y además había sido escrita con un artículo que es el 53, que establecía una diferencia entre derechos fundamentales y los no fundamentales. Y los fundamentales eran la propiedad privada y los no fundamentales eran el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y otra serie de cuestiones. Por eso se apostó ya desde el 96, creo recordar, Julio Anguita reniega de la Constitución, y a partir de ese momento la línea oficial del partido, y yo creo que la izquierda en este país, es ya de poner en valor la necesidad de un proceso constituyente. Aunque ese palabra todavía no estuviera ahí como está ahora mismo en nuestro día a día, ya se apostaba por la construcción de una nueva Constitución. Al fin y al cabo, las constituciones son la expresión material de una determinada correlación de fuerzas en un momento histórico. No es lo mismo la Constitución del 78 española, de transición, de no ruptura con la dictadura, que la 48 italiana antifascista, o que la de la Revolución de los Claveles portuguesa, que dice directamente su preámbulo, o decía, antes de tener que entrar a la Unión Europea, que había que ir hacia el socialismo. Evidentemente, creo que necesitamos que ahora mismo, si se abriera un proceso constituyente, tendríamos como resultado una Constitución mucho más democrática, que brindaría ante todo los servicios sociales y los servicios públicos antes que, por ejemplo, brindar el pago de intereses de la deuda. Por eso creo que ya nos hemos quedado también solos con la defensa del proceso constituyente, y el resto se ha quedado con la reforma parcial de la Constitución. Termino. Esto es un detalle técnico, pero no es menor. La reforma parcial de la Constitución se hace por el artículo 167, que implica que las cúpulas de los partidos negocian el carácter de modificación, como ocurrió con el 135. La reforma constituyente se hace a través del artículo 168, que es abrir el debate para toda la ciudadanía y que el debate baje a la gente. Es lo que nosotros queremos. El resto apuesta por el 167. Pero como bien dices, la Constitución al final es la correlación de fuerzas. Sí. ¿Y qué te hace pensar que España tendría una Constitución más progresista, con una correlación de fuerzas, que a vosotros os dan las encuestas, en el mejor de los casos, 5 diputados? O sea, ¿no es un optimismo casi inconsciente? No, porque la voluntad popular está mediada a través de muchos filtros, entre ellos la ley electoral, y a través de incluso esquemas de pensamiento que te sitúan en etiquetas, ¿no? Y eso sí que es verdad, que cuando dices izquierda, derecha, te están situando en unos esquemas que son en cierta medida reducidos en algunas ocasiones. Pero cuando tú le preguntas a la gente, incluso a los votantes del Partido Popular, si quieren defender las pensiones públicas, mayoritariamente dicen que sí. Hay una encuesta muy interesante, que hemos hecho siempre propaganda de ella, y es del BVA, no se puede decir que sea de rojos, tremendos, ¿no? Que es la encuesta sobre principios y valores, creo que se llama así, no sé si la conoces, que hace a muchos países de la Unión Europea. Y en nuestro país, mayoritariamente, la gente quiere más impuestos para financiar mejor servicios públicos, quiere controles a los salarios más altos, quiere controles a los beneficios bancarios. Prácticamente uno lo lee y dice, joder, tenemos el socialismo en nuestra mano. Lo que ocurre es que entre la voluntad de la gente y la expresión política institucional hay un montón de mediaciones, y ese montón de mediaciones son los aparatos de los partidos, ¿no? El votante que vota al PSOE porque quiere defender las pensiones, y resulta que el PSOE te aplica una reforma que te jubilas a los 67. Eso es una mediación. O la mediación de la reforma electoral. Vives en Soria, reparten 2 escaños y como seas rojo no tienes representación institucional, solo puedes sumar al voto del grupo parlamentario. Es decir, una serie de mediaciones, a través de también los medios de comunicación, que no existirían si somos capaces de abrir el debate proceso constituyente y decirle a la gente de verdad, ¿tú qué quieres? Financiar la sanidad pública, la educación pública. Y yo creo que mayoritariamente ese querer existe, e incluso para mucha gente que vota derecha. Es más, el otro día hablaba con un tipo y me decía un amigo, me decía que iba a votar a Ciudadanos porque eran progresistas. ¿Cómo defines a Ciudadanos? ¿Un partido reaccionario?
Bueno, en muchos ámbitos sí. En el ámbito de la violencia machista es un partido reaccionario, profundamente reaccionario, porque quiere volver hacia atrás, porque quiere volver hacia otra época. Y en términos económicos es un liberal reformista muy peligroso, porque es perfectamente funcional a los intereses de la oligarquía de este país. Perfectamente funcional. Yo no digo que sea la conspiración que han montado desde el IBEX 35, pero sí que es perfectamente funcional y que al IBEX 35 le va de lujo un gran resultado de Ciudadanos. Imagínate que 4 años de Mariano Rajoy vienen sucedidos por 4 años de Mariano Rajoy y Rivera. Rivera en parte es un producto del proceso en Cataluña. Perdona que me he pasado lo que habíamos dicho, pero que te quería preguntar por Cataluña. ¿Hay que votar? ¿Cuál es tu receta de eso que no quisieron hablar ayer o anteayer ni Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, no hablaron de eso, ni de desahucio, ni de justicia, ni de Iglesia, ni de la OTAN, ni de ni de nada. Yo creo que hay un problema político de identidades nacionales enfrentadas. Me toca la nariz sin ningún tipo de... Sí. Yo también hace un rato y me acojoné también, te lo juro, ¿eh? Con que coincida con un nombre voy preso, vamos. Pero además lo has hecho cuando hablábamos de Ciudadanos. No. Eso ha sido tú. Creo que tenemos un problema político de identidades nacionales enfrentadas, que hay gente que se siente catalán, otros se sienten españoles, otros se sienten lo que quieran. Y con las identidades nacionales, como son construcciones sociales, no hay nada que discutir. Es como discutir de la fe. Yo discuto de ciencia, de fe no voy a discutir, porque tú piensas lo que tú quieras y de esto. Entonces, en este caso, hay que respetarlo. Y quien tiene una identidad nacional catalana, pues hay que respetarla y hay que darle los cauces para que la pueda desarrollar adecuadamente. Ahora bien, creo que el eje que nos debe hacer pensar políticamente es otro distinto. Y es decir, un desahuciado por la Caixa es lo mismo que un desahuciado por Bankia. Un desempleado en Tarrasa es lo mismo que un desempleado en Marbella. Y al final tenemos más en común las clases populares de allí y de aquí, igual que las de Grecia, incluso las de Argentina, que lo que nos separa. Y lo que estamos viendo es un callejón sin salida al que nos empuja la oligarquía catalana y la oligarquía del resto del Estado, que lo que hace es enfrentarnos entre las clases populares, las catalanas y el resto del Estado. Al final lo que tenemos es una guerra entre pobres. Lo que nos están empujando es una guerra entre pobres, para que tú odies mucho, con mucha rabia y con mucha indignación al trabajador que se desloma todos los días levantándose a las 5 o las 7 de la mañana en Cataluña, mientras él te odia a ti que haces lo mismo en el resto del Estado. Y al final sale ganando Rajoy y usamos la oligarquía de los diferentes territorios. Por lo tanto, creo que la resolución es trabajar conjuntamente en el mismo Estado, en un mismo marco, por eso no somos independentistas, pero trabajar conjuntamente en el marco de un Estado federal, que yo creo que puede ser la síntesis perfecta de esta resolución. Ahora bien, si no se resuelve políticamente rápido, Rajoy es una fábrica de crear independentistas muy rápida, muy veloz, y eso pues puede ser un problema enorme, porque a lo que hace falta es mucha pedagogía, y para eso hace falta pues partidos también en Cataluña y partidos en España que fomenten esa cuestión de unir los lazos que tenemos en común como trabajadores y trabajadoras frente a los intereses de las grandes empresas que dicen mucho patriotismo, pero después uno es en Andorra, el otro es el 3% de la Gürtel, el otro el 3% del MAS y etcétera, etcétera. Pero con la pedagogía nos vamos al próximo siglo y no es broma porque llevamos ya más de un siglo con eso, ¿no? Antes de llegar a ese siglo, ¿hay que votar o no hay que votar? Sí, bueno, yo creo que un demócrata no puede estar en contra de votar. De hecho, creo que no ganaría el independentismo. Creo que las últimas elecciones catalanas demostraron que no había mayoría de votos independentistas y que después de una campaña en la que sí se haga pedagogía, la pedagogía no es hacer un máster ni hacer una carrera universitaria, la pedagogía es sobre todo algo que se practica en la praxis. Yo creo que los catalanes y las catalanas que han participado en la lucha antidesahucio saben perfectamente que no pueden ir de la mano de más y de los que defienden a las entidades financieras que les han desahuciado. Eso es aprender, eso es elevar una frustración a compromiso político y desde luego explicar que esa misma situación ocurre en Madrid y ocurre en otros lugares. Creo que hay que dejar votar y ir construyendo un Estado federal y esa es nuestra apuesta desde la racionalidad, que no se lleva mucho de todas formas. Así es. Pues pasamos la palabra a la gente, no sé si desde aquí... Por aquí hay la primera, como queda fuera de los focos, es la única que he visto. O sea que sí, no sé quién tiene el micro. Rapa, tenés por ahí, ¿no? Ah, no, Jorge. Nos habían dicho que había un micro. Ah, vale. Sí, está. Yo creo que lo tenía Rapa, ¿no está por ahí? ¿Eres, Sí, da igual. Sí, tienes un vozarrón. Tuve el placer de venir de Granada. Hola. Me quedé un poco con una pregunta, que la de que si crees que uno de los gérmenes que en estas últimas...
No, pero... Uno de los Se me fue, ¿eh? últimos gérmenes que ha sucedido, lo de Abengoa, que si crees que tiene alguna correlación con el TIP, eso es una. ¿Con él? Con el TIP. Si Con tiene el alguna TTIP. correlación Vale. con el TTIP. La segunda era que Pablo Iglesias de izquierda, yo creo que de izquierda nunca cambia sus pensamientos. Y más sine qua non, cuando hace, no me acuerdo, en un debate, Pablo Iglesias y Albert Rivera se estaban dando, yo contigo Pablo, yo contigo Albert, para mí en su izquierda poca. Y tercero, ¿qué crees después del 20D, por muy ilusionistas que seamos, el 21D qué va a pasar? ¿Vas a seguir ahí? ¿Vas a seguir con fuerza? Para mí me ha creado mucha ilusión desde Julián Guita, me ha creado muchísima ilusión. Creo que ha habido un buen proceso renovador dentro de la izquierda y creo que eres un chico joven, deportista, no lo que le pasó a Julio, no lo que le pasó a Julio, que con 45 tuvo que dejar gran parte de su docencia política, volver a dar clases. ¿Cómo estás retomando eso? Y sobre todo darte muchísimo ánimo y mucho apoyo. Vale, muchas gracias, desde luego. Gracias. Lo de deportista lo intento. Pero bueno, llevamos 4 campañas electorales este año y no me está dejando el sistema mucho de deporte, pero lo intentamos. De todas formas, respondiendo a tus preguntas, la cuestión de Abengoa ha sido una estafa. Y ha sido la pésima gestión de los directivos que han sido los que han estado parasitando a la Junta de Andalucía y a las estructuras de poder del sistema andaluz, que ha sido un sistema colonizado siempre por el Partido Socialista y profundamente carcomido por redes clientelares. En ese sentido, tiene más que ver con su proceso interno, un proceso en el que han recibido subvenciones millonarias y al final lo que ha mandado es a 7.000 trabajadores a la quiebra con la empresa. Que no creo que tenga una relación directa con el TTIP, pero sí que el TTIP aspira a construir una sociedad donde efectivamente las empresas tienen esa capacidad de imponerse a los estados, tienen una capacidad en la que se desindustrializa nuestra tierra, porque te ponen una ley de la selva y cuando tú tienes que pelearte contra otra economía mucho más desarrollada tienes la de perder. Esto es muy interesante porque en economía hay una metáfora que la hizo un economista, List, que era retirar la escalera y explicaba que el Reino Unido se industrializó primero precisamente porque se protegió internamente, hizo lo que se llama proteccionismo. Se protegió y cuando ya era competitivo y el más competitivo mundialmente, abrió sus fronteras y ya les pidió a los demás que evidentemente la abrieran porque ya sabías que ibas a ganar. La metáfora tiene que ver con, tú subes las escaleras y cuando estás arriba le pegas una patada y le dices a los demás, venga, ahora subid, que es un poco la política neoliberal. Existe una banca pública que se haga cargo de lo que ha sucedido. No solo... Y el TTIP efectivamente. Lo que trata es eso. Entonces, sí. Si no va a haber ni siquiera una banca privada, ni ningún ente que se haga cargo de ese gran descalabro que ha sucedido en Andalucía, que es una empresa súper importante. Sí, bueno, 7.000 empleos, es que además es una empresa estratégica que debería ser propiedad del Estado para poder modificar el modelo productivo, además una empresa estratégica, energética, que podría ser un instrumento muy útil para que el poder político no tuviera que pedir por favor a los bancos. A mí lo que me indignó fue ver a Susana Díaz el día después, pidiéndole por favor a los bancos que se comportaran bien y rescataran a Abengoa. Si tú tienes un gobierno es para que haga las cosas, no para que tenga que pedirle al señor Florentino Pérez o a todos sus amigos o la familia Botín que haga algo por favor para rescatar, porque entonces se está manifestando que vivimos en un teatro y en una farsa. Eso tiene mucho que ver con el anarquismo. Sí, hay una frase anarquista que me gusta mucho que dice, si votar sirviera de algo, no nos dejarían votar. Sí. Bueno, pues en el fondo el TTIP quiere construir eso. Quiere construir que las importantes decisiones se tomen en esferas antidemocráticas y tú en los parlamentos, pues bueno, debates si se puede pitar o no se pita en los estadios de fútbol, si se fuma o no se fuma en los bares, esa cosa, que están bien, pero que no son las que tienen que ver con las condiciones de vida. Y el TTIP, cuando aspira incluso a construir un Estado en el que las empresas puedan demandar a los propios Estados a través de mecanismos de arbitraje internacional, por ejemplo, cuando tienen una pérdida de beneficios, con el TTIP en aplicación, en la visión más salvaje, si nacionalizamos Abengoa, los propietarios de Abengoa nos pueden pedir una multa a nosotros por haberles quitado los beneficios que van a recibir en los 50 próximos años. Eso es una barbaridad, ¿no? Efectivamente. Entonces, y después la otra pregunta, nosotros a partir del 20D vamos a seguir luchando. Es decir, nosotros, no solo porque seamos jóvenes biológicamente, los tres que estamos aquí, sino porque... a mí se me revisa la próstata, no sé si... Y da gustirrín, es cierto, mola. Está de puta madre, te cambia la vida.
No, perdona. No, a mí no me la revisan. Entonces, lo que hay que seguir es luchando y yo creo que es posible que hay que repensar la izquierda en este país para hacer la reflexión que yo había dicho al principio. 4 años después de movilizaciones sociales brutales, de pedagogía, de gente politizada, que se salden con el Partido Popular primero en las encuestas, es para repensar lo que está siendo la estrategia de los procesos, sobre todo cuando creo que sociológicamente seguimos siendo de izquierdas. Pero eso se va a hacer con mucha pedagogía, con mucha actitud colectiva y con más socialismo democrático y menos populismo de izquierdas. Eso de que no eres un candidato al uso lo acabas de demostrar, porque me he quedado perplejo escuchando a un candidato 4 o 5 días antes de ir a votar decir si las elecciones sirvieran de algo. Sí. Realmente eres un candidato nuevo, digamos. Raro. A mí me gusta otra frase ácrata que era rompan todo, pero no. Aquí no, que el teatro son amigos. Es más, por allí. Antes hay personas antes que mí, pero bueno, que también. Esto es darwinismo. El Instituto de Cervantes, tú que te defines, eres una persona muy valiosa, pero soy muy crítico contigo, una persona feminista, rupturista, republicano, pacifista. Te pedí una manifestación por la mujer palestina. Está sufriendo ahora asesinatos y todo tipo de acoso. No hay más que ver internet. Entonces quiero que cumplas tu palabra, por favor, en nombre de Palestina. Como soy de la Asociación del Sáhara, yo voy a votar a Alberto Garzón por Julia Anguita. Pero hay una cosa que es increíble. Yo vengo de un grupo de comunistas que ha roto con el PC y me dicen que ¿a qué llamas tú democracia económica? Si ha existido, existirá o existe algún país con democracia, tu democracia económica. Y tercero, ya para decir, mañana voy a Toledo por el Frente Europeo, por Siria. Un país que ha sido el primer sitio donde ha votado la mujer, donde se ha cogido a armenios, a kurdos, a palestinos. Y los trotskistas, acabo de pegar con ellos, me dicen que es una dictadura sanguinaria. Te pido un gesto por Siria. Buenas noches a todos y viva la República. Los troscos siempre son un poco cachondeo, tampoco te lo vas a tomar. Los troscos son para ir de copas. Bueno, la respondo con brevedad. De todas formas, te respondo a ti, Pera, que yo creo que hay que votar, que lo sepas, hay que votar y... Imaginaba. Lo que ocurre es que hay que votar siendo consciente de que no es el único instrumento y que hay que utilizar otros instrumentos como la movilización social o, de lo contrario, somos presas de un juego de sombras. No obstante, con respecto a todo eso, nosotros, bueno, el compromiso con Palestina creo que ha quedado muy evidente siempre, nos hemos reunido siempre con todos los representantes. No sé qué manifestación estás hablando concretamente, pero... Cualquier día a la hora que tú digas. Tú la armas, Alberto. Bueno, hemos estado en muchas por Palestina y estaremos en muchas por Palestinas en cualquier momento, eso está claro. Somos de los que creemos que hay que reconocer a Palestina en las fronteras reconocidas por las Naciones Unidas y desde luego acabar con esa apartheid de que está sucediendo. Es más, sabes que ahora mismo una candidata de Unidad Popular, nuestra candidata al Senado, está en la cárcel más grande del mundo al aire libre, que es Gaza, y que no puede venir todavía. Dicho por Chomsky también. Y sobre la otra cuestión, la democracia económica significa sencillamente reducir la distancia que hay entre el concepto de gobierno y el concepto de poder. Es decir, el gobierno es a lo que votamos y el poder es el que controla realmente la capacidad efectiva. Si tú no tienes banca pública, si tú no tienes empresas públicas, si tú no tienes instrumentos del Estado y son privados, al final son esos instrumentos los que deciden. Son los Botín, las Coplovis, los Amancio Ortega, los Fainé, los que toman la decisión. Entonces, democracia económica significa que tú tienes que tener un Estado con instrumentos, con banca pública, con empresas públicas, estratégicas, con instrumentos para transformar la sociedad. El triunfo del neoliberalismo ha sido saquearnos todos esos instrumentos de forma legal. Privatizaron Telefónica, Endesa, privatizaron AENA, privatizaron Iberia y más de 100 empresas en varias décadas. Y la tercera pregunta... creo, ¿cuál ha dicho? Siria. Bueno, yo reconozco que no conozco con toda la información lo de Siria. Nosotros creemos que ahora mismo lo que hay que estar en contra es de la OTAN y de las estrategias que está llevando a cabo y del terrorismo yihadista. Es un terrorismo con el que se está enfrentando el gobierno de Siria. Yo no voy a defender al gobierno de Siria y mucho menos a idealizarlo, pero naturalmente creo que cuando se hace una guerra contra el terrorismo yihadista, con todo lo que significa que son un ejército que está cometiendo crímenes de lesa humanidad terribles, lo que hay que hacer es reelaborar la estrategia táctica y de aliados y empezar a preguntarse por qué Turquía está bombardeando a la guerrilla kurda, por ejemplo, que combaten a los
al terrorismo, o por qué no se establece una alianza, aunque fuera temporal, con el gobierno de Siria y con la guerrilla kurda, con el fin de efectivamente reducir ya no solo la financiación, sino incluso en el ámbito del conflicto militar que ya existe, al terrorismo, porque creo que eso significa poner el dedo en la llaga, que es en la OTAN, porque Turquía está haciendo eso gracias al paraguas de la OTAN, que es miembro de la OTAN, y se está permitiendo esas contradicciones en la lucha contra el terrorismo que lo único que generan es más miseria, más guerra y, eso sí, una sustanciosa cantidad de beneficios para los traficantes de armamento. Por aquí había más, aquí. Una pregunta que tenemos poco tiempo, por favor, para que pueda preguntar más gente. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Yo creo que lo del micro es un timo. Sí, sí. Es estético, es estético. Vale. Bueno, Izquierda Unida en Cataluña, si no me equivoco, va en Común Podem. Que sepa. Sí. Entonces quería saber si Ada Colau ya te ha llamado para sincronizar citas y hacer un acto conjunto, porque ya que Izquierda Unida forma parte de Común Podem, creo que sería de justicia que la cara visible de Común Podem hiciera tangible ese apoyo, más que nada porque luego parece que simplemente son marcas blancas todo de Podemos y no existe detrás mucho activismo de Izquierda Unida y de muchos otros movimientos que han estado haciendo posible ese tipo de candidaturas y confluencias desde hace más de un año. Sí. Hace un año y dos, estando siempre en la calle y en los activismos con toda la gente común. Sí. Pues no he tenido la oportunidad de hablar con Ada. Pasa que Ada conoce perfectamente la situación, mejor que yo, sabe que la confluencia en el Ayuntamiento de Barcelona es efectivamente una confluencia que debe los votos a Iniciativa, a Izquierda Unida, a Procés, a Podemos, lo mismo que en las autonómicas se consiguió, menos con Procés, con todos los demás, y que esta nueva coalición, que se llama Podem en Común, es el resultado de una coalición que también participa Izquierda Unida, participa Iniciativa. Entonces, aquellos que han intentado instrumentalizar esas coaliciones, que son coaliciones independientes y autónomas, creo que se equivocan y faltan a la verdad. Y de hecho hay también una actitud cómplice por parte de los medios de sumarle esas coaliciones a Podemos y no, por ejemplo, a nosotros. O sea, que sería, también si lo haces a Podemos nos lo deberías hacer a nosotros. Sospechoso, raro, pero desde luego, sobre todo, injusto y que falta la verdad. Lo cierto es que son candidaturas independientes, autónomas, donde están compañeros y compañeras. Es más, para que os hagáis una idea, en el CIS, según las encuestas del CIS, en Cataluña sacaría 2 diputados de Izquierda Unida, militantes de Izquierda Unida, saldrían elegidos como diputados dentro de esa coalición, y en Galicia sacaríamos a una diputada también dentro de esa coalición. Es decir, que de todos esos, incluso escaños que se le otorgan a través de los medios a Podemos, 3 son de Izquierda Unida. Eso es un error de los periodistas y una instrumentalización que yo creo que falta la verdad y que no es ética. Nosotros, sin embargo, vamos a seguir defendiendo esa autonomía, esa independencia, y hay muchos compañeros de Izquierda Unida participando en esas elecciones, y ya individualmente gente como Ada, que no participa en esa coalición, es ella la que elige con total tranquilidad cuáles son sus actos a los que va y a los que no va. Pero eso ya es una decisión de ella y una pregunta que sería más correspondiente para ella. ¿Aquí? No, creo que no. ¿O no funciona? Conozco otra gestión por juego de estrategia, en especial el Civilization. Eso es. Quería preguntarte si has conseguido dar una respuesta a una política liberal. Justo estornudé, me perdí lo mejor de la pregunta, ¿eh? Es una pregunta de las que me gustan a mí. No recuerdo, yo creo que he usado todas, sinceramente, en el juego, pero es un juego. Es un juego además apasionante, en el que creo que hay que recomendarlo para los planes de estudio. Es un juego en el que permite desarrollar muchas habilidades, incluso de conocimiento de ciencias sociales, de por qué se puede desarrollar una civilización al lado del mar, al lado del río, al lado de una montaña, en función de los recursos. Creo que eso es muy interesante con ese juego, pero tiene un modelo, y como modelo parte de unas hipótesis, y es que esas hipótesis otorgan a cada determinada capacidad de juego o estrategia, sea el comunismo, lo liberal, lo republicano, le otorga unas determinadas ventajas o desventajas, que son arbitrarias por el que diseña y programa el juego. Por eso es un juego y no la vida real, es un modelo. Pero bueno, la próxima vez que juegue, si me dejan alguna vez jugar otra vez a una de esas partidas, hablo para que no lo sepáis, es un juego de horas, pero de horas largas. ¿Pero juego de piqui piqui o juego de rol? Porque los juegos de rol son jodidos, la gente mata gente. De piqui.
No, digo, de ordenador o de... Ya estás criminalizando. Como Hombre, claro. Yo, mis amigos que juegan rol son asesinos todos, o sea, no... Y por eso los quiero. O sea, es un juego que está en el ordenador y vale. en la Play. Como esto es crear más ciudades y cosas. Eso es, ahí en las civilizaciones, entonces está muy bien. Pero vamos, que si la idea era que si sin liberalismo podemos construir una sociedad nueva y una civilización, yo estoy convencido de que sí, más allá de que en el juego no se pueda. Creo que el liberalismo real se puede obtener muchas cosas, pero del neoliberalismo realmente existente, del de privatización de ganancias, socialización de pérdidas, eso hay que echarlo a la basura o meterlo en la cárcel. Hay un detalle nomás que me hace risa, porque me acuerdo una vez hablando con un amigo que es súper liberal, y yo le digo, yo también soy liberal en la práctica, ¿no? Pero es ideológico, en la práctica soy liberal, y me dice, pero eso que veas con teorías ahí marxistas, eso quedó re antiguo. Y le digo, pero si el liberalismo es anterior. Ya ves. Digo, ¿qué me estás contando? Lo bien más nuevo. Se lo dije yo también a Montoro y se quedó un poco loco. Bueno, él ya viene loco de fábrica un poco, ¿eh? Que no hagan gestos. En los juegos, la verdad es que es curioso porque el Monopoly inicialmente era un juego ideado por gente de extrema izquierda, pero quedó como emblema del capitalismo salvaje, digamos, ¿no? ¿Por qué la izquierda no es capaz de producir películas como... Estuve el otro día viendo la película de Spielberg sobre los espías, el puente de los espías. Alemania. O sea, ¿por qué la izquierda ha sido incapaz de hacer buenas películas, de hacer buenos juegos, que tú tengas que jugar a un juego donde las cartas están trucadas y no se puede ganar si eres comunista? Esto es realmente increíble, ¿no? ¿Por qué la izquierda todo esto lo ha abandonado? Porque es pues después la gente de izquierda juega, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? No, y a mí, de hecho, lo que me fastidia es que muchas veces que llego a casa y tengo un ratito libre, me pongo la Play, me pongo a jugar al Call of Duty y tengo que matar soviéticos. Eso es... ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué los productos de izquierdas han sido tan más chungos, digamos? Porque no hay una... No es que sean más chungos, es que no hay. Quiero decir, es que al final esto... En Corea del Norte algunos lo han hecho. Seguro. En el mundo globalizado. Hay uno de tirar gente a los perros. Es triste, pero tiene que ver con la cultura y con la industria cultural. De hecho, como hacíamos el acto esta tarde en el Teatro Latina, hablábamos un poco de eso. Por ejemplo, en Francia sí tienes videojuegos propios, de industria propia, igual que tienes películas extraordinarias que te recuerdan cuál es la identidad popular francesa porque te cuentan historias. Yo me indigné mucho, no sé si es de Spielberg, una película que salió de que iban a recuperar los cuadros de Hitler que habían robado. No sé si alguien sabe el nombre de esa película. Monument Men. Sí, perfecto. Monument, Todo el mundo sabe ya lo bueno que eran los norteamericanos porque iban a recuperar los cuadros y las obras de arte de Hitler, que es verdad que pasó. Pero es que resulta que en nuestro país, ahí en la Basílica de San Francisco, en la Latina, se guardaron todos los cuadros y todas las obras de arte del Prado mientras bombardeó el franquismo, el ejército sublevado durante 3 años, y después se lo llevaron a Valencia y después se lo llevaron a Figueras, y finalmente se salvó todo eso gracias al ejercicio de gente como Alberti. Y eso no lo sabe la gente. Hay un documental que se llama Las Cajas de España, que es de televisión española y ha tenido un espacio muy chiquitito, pero si eso hubieran hecho película, pues la gente tendría también una identidad. Si no se ha hecho una gran película, ¿es culpa de los capitalistas o la izquierda no ha sabido hacer una gran película? ¿Por qué la izquierda no sabe hacer una gran película? Bueno, yo creo que creatividad y capacidad hay de sobra. Lo que hace falta efectivamente también es productoras. Nosotros conocemos a mucha gente que ha sufrido, la censura de las productoras por ser gente posicionada y comprometida. En este país hay muy pocas productoras que gestionan casi toda la producción cinematográfica, y eso tiene mucho que ver, desde luego, con ese oligopolio y con esa dirección hacia las películas. Yo creo que habría que hacer una ley como en Francia, de protección de la industria cultural, de pensar en las siguientes generaciones. Cuando en Francia empezaron a promover una cultura propia francesa, no estaban pensando en las siguientes elecciones, estaban pensando en el medio y el largo plazo. Si es que comentábamos hoy, ¿has visto Master and Commander? ¿Tú lo has visto la película? Pues es muy buena, es una película muy bonita, ecologista también, de Russell Crowe, en el que van huyendo como son ingleses y van huyendo de franceses, van en el barco, ¿no? Van huyendo en barco porque los franceses son muy malos, como todo el mundo sabe cuando ha visto las películas. Y la cosa es que esa película está basada en un libro.
Y en el libro los ingleses están huyendo de los estadounidenses. Pero quedaba feo poner a los estadounidenses como los malos de la película, así que dijeron, ¿qué ponemos? Franceses. Claro. Siempre queda bien poner a los franceses, porque quedaba feo poner los rusos o árabes, ¿no? Porque en el siglo XVIII con los barcos era complicado. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Ahora, por ejemplo, las películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que le preguntaban a estos chavales y chavales quién ganó la Segunda Guerra Mundial y fue Estados Unidos. Y todo el mundo recuerda Salvar al Soldado Ryan, el desembarco de Normandía, tal. Ya está cambiando un poco la cosa. Hay una película rusa muy buena del 2014 que es Stalingrado, otra película, y es muy buena. Ahora está grabada del otro lado, por supuesto mitificada, por supuesto los soldados soviéticos mataban a 12.000 nazis por minuto, pero bueno, tienes ahí tu toquecillo también. Yo creo que también pasa que a los de la izquierda a la hora de hacer películas nos gusta más el palique que los tiros. Y en el cine, claro, pueden más los tiros. Entonces, yo siempre lo digo, aquí tiene que triunfar una película de la guerra civil donde los republicanos salten por los aires con las 2 pistolas, matando nacionales, en cámara lenta, y la petaríamos, ¿eh? Porque la gente dice, otra vez una de la guerra civil. Digo, pero hacete una guay en cámara lenta, tipo Peckinpah con las gabardinas, ¿no? La CNT, matando curas a lo loco. A mí eso me molaría. Nos falta épica. ¿Una más y acabamos? ¿Alguna más? Allí, una chica. ¿Qué hacemos con el salario y con los salarios comerciales? Con el salario, así en general. Yo aumentaría todo. ¿Con el salario, perdón? Ah, vale, eso sí. Nosotros creemos que hay que aumentarlo, no es broma, joder. No, es verdad. Es cierto. Que hay que aumentarlo de forma progresiva, porque no se puede subir de la noche a la mañana, 100 euros por año, para que en el año 2019, está cuantificado, lo tengamos en 1.176 euros. Es también una forma de estimular la economía, en vez de la austeridad, malentendida por cierto, la austeridad de recortes en lo público, una política de estímulo que suba los salarios a la gente más empobrecida, que son los que peores salarios cobran, entre otras cosas, puede estimular la economía y puede hacer que esos salarios más altos consuman en las pequeñas y medianas empresas, en la tienda del barrio, etcétera, y eso puede estimular la economía. Y sobre, perdona, se me ha ido la cabeza ahora mismo. Los horarios comerciales. Nosotros creemos que tiene que haber libertad de horarios comerciales solo para las pequeñas y medianas empresas, que las grandes superficies tienen que estar profundamente reguladas y además ponerles impuestos mucho más altos. Nosotros en Andalucía lo intentamos cuando estábamos con el gobierno, con el Partido Socialista, intentamos poner un impuesto a las grandes superficies, pero el Partido Socialista no quería, así que lo fue retrasando hasta que nos echó del gobierno y al final nada, igual que la banca pública, que al final la ha echado atrás con el voto a favor de Ciudadanos. Pero era una buena idea, porque en Andalucía, por ejemplo, sí que pudimos poner en marcha la prohibición de horarios, de libertad de horarios para las grandes superficies, y tú un sábado o un domingo puedes encontrarte las pequeñas y medianas empresas abiertas, pero no puedes encontrarte las grandes superficies que se lo comen todo y que por lo tanto compiten con desigualdad. Además, esto cuando viene un liberal y dice, es que si le suben los salarios se van a ir. Si pensamos, los que se pueden ir, el capital de los fondos buitres, es bueno incluso que se vayan, porque para que estén especulando con nuestros bienes es bueno que se vayan. Pero ese capital que tiene que ver con las grandes superficies no se va a ir. O sea, tú le subes el impuesto a Mercadona y Mercadona no se va a llevar la tienda a Asia para venderte los productos y traértelo a tu casa. O sea, su negocio, su producto está en la calle. Entonces hay margen suficiente para hacer una política fiscal mucho más adecuada y, sobre todo, para caminar un modelo de producción y consumo distinto, de ciclo corto, de distribución. Mira, no tiene sentido que vayamos a 50 kilómetros a un centro comercial a comprar una naranja que viene de miles de kilómetros con todo el desgaste, despilfarro ecológico, energético, de materiales, cuando tienes naranjas en todas partes de nuestro país, cuando tienes que promocionar la agricultura ecológica, los huertos urbanos, tienes que desarrollar unas redes de pequeña y mediana empresas que son además las que generan trabajo, y ese tipo de trabajo, si haces un reparto del trabajo, pues lo vinculo a lo anterior. Por lo tanto, yo complementaría planes de estímulo por un lado y desde luego cambio de modelo de producción y consumo, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas en detrimento de las que son las multinacionales. Luego, las grandes empresas pagan un tipo efectivo del 5, 6, 7%, porque utilizan deducciones, tienen contables creativos, que se les llama, y al final pues pagan una miseria de impuestos, mientras las pequeñas y medianas empresas pagan el 17, el 20%, y tú no puedes competir, es imposible. Por lo tanto, hay que ayudarle para no irnos a una distopía de las grandes. Bueno, pues Alberto, ha sido un gran placer que nos hayas acompaado. Pues sí. Muchísimas gracias.
y muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias.